Si hay alguien de ustedes es creyente y quiere gran recompensa el día de juicio y quiere que la palabra de Dios llegue a más gente, pues cuando entráis a mis vídeos encontráis los subtítulos, entra allí, vais a encontrar muchos idiomas. Si entiendes algún idioma de estos idiomas, pues pon los subtítulos y ver si está bien traducido. Y si está bien, pues en los comentarios, por ejemplo, me pones el inglés está muy bien traducido. Y así podéis compartir mis vídeos con mucha gente, aunque no entienden el español. Todos mis vídeos que tengo en mi canal, voy a hacer todo lo posible de hacer traducción a todos estos vídeos para que los que no entienden español también podrán ver estos vídeos y aprender. Y también que sepáis, los que aprenden conmigo, en este canal Mr. Taha está activado los miembros para si alguien quiere ser miembro en mi canal, pues bienvenido, que Dios lo proteja y esperamos tener un apoyo en este canal. En otro hay muchos seguidores, pero miembros solo hay 13. 13 está bien, mejor que nada, ¿no? Pues esta vez espero que habrá muchos miembros apoyando a mi canal, inshallah. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. La verdad, hay muchos pobres en este mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues si hay muchos pobres, eso quiere decir que Dios no existe. Porque si Dios existe, no habrán pobres en este mundo. Mucha gente piensa así, diciendo, hay muchos pobres. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no les ayuda? ¿Por qué Dios no hace nada? Y si Dios no hace nada, eso quiere decir que Dios no existe. Hasta algunos creyentes musulmanes tienen dudas en esto. A veces que aquí no hay dudas. Esta gente no han entendido en la vida donde estamos viviendo. Esta gente se cree, piensa de que quieren tener paraíso en esta vida y la otra. Pero para los creyentes no. Esta vida no es un paraíso. Aquí, en esta vida, no es un paraíso. Pero para entender muy bien el tema, os voy a dar un ejemplo. Antonio, te voy a dar un ejemplo. ¿Vale? Imagínate. Tienes 4 mujeres. ¿Vale? María, haya cogido el palo. Espérate, por favor. Que solo es un ejemplo. Por Dios. Has cogido el palo. Espérate. Que es un ejemplo. Ay, María, ya. Tiene 4 mujeres. Antonio, tranquilo, que es un ejemplo. No tengas miedo, ponte fuerte. Vale, come paella. ¿Y qué pasa? Pues cada mujer tiene 10 hijos. O sea, tienes equipo de fútbol, de básquet, de tenis, tienes todo. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues usted es uno de los ricos. No estoy hablando de una persona que gana 5.000 euros al mes. No, no. Rico de los ricos. Estamos hablando de billones y trillones. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues tienes 3 hijos trabajando en el mercado. No sé si has ido alguna vez a Marruecos, en los mercados. Si has ido, lo entenderás rápido. En el mercado, ¿qué tenemos? Pues tenemos algunos jóvenes que venden las bolsas. Tienen muchas bolsas y las venden. ¡Bolsa! Nosotros decimos mica. Mica. ¿Cuánto? Doro. Doro es 5 céntimos. ¿Esta persona cuánto tiene que vender?
Imagínate, va a vender 100 bolsas, 5 euros. 200 bolsas, vendrán 200 personas, porque no solo hay un chico, hay muchos que venden bolsas. Vamos a decir que ha vendido 200 bolsas. ¿Y cuántos son? 10 euros. Quitamos lo que ha comprado, les queda 8, 7 euros. Vaya, ¿no? Tienes ahí 3 vendiendo bolsas. Tienes otros 3 hijos, Antonio, que están trabajando también en el mercado. ¿Con qué? Ferrari. ¿Sabes esa barbita? Nosotros le llamamos barbita. ¿Sabes? Esa barbita donde los que trabajan de construcción, esa se llama barbita, tiene una rueda, esa se llama barbita. Pues ¿qué pasa con esa barbita? Pues hombre, cuando vayas al mercado en Marruecos, no puedes aparcar, no vas a aparcar al lado del mercado entras y sales. Por lo menos vas a caminar 3, 4, 5 minutos caminando. Y claro, nosotros los marroquíes, cuando vamos a Marruecos, mucha familia. ¿Y qué pasa cuando vas al mercado? Pues no vas a comprar 2 tomates y 2 batatas. No, hombre, 5 kilos de tomate y 5 kilos de batatas. ¿Y la sandía? ¿Vas a comprar un cuarto? No, hombre. Compramos por lo menos 2, 3, 4 de esas grandes. Entonces, ¿cómo vas a coger 4? Necesitas Ferrari Barrueta. ¿Vale? Entonces cogemos esa sandía aquí, la ponemos y tienes el chico y te llevará eso hasta tu coche. ¿Y cuánto le vas a pagar lo que quieras? ¿Vale? 50 céntimos, 1 euro. La mayoría de gente dan 50 céntimos, 1 euro. 1 euro los que tienen dinero, los que están en Europa. Los que están ahí pueden solo dar 50 céntimos. Si te imaginas, ganará pobrecito 10 euros, 15 euros con barbita todo el día, ahí con el sol. Y el mercado es 2 veces a la semana, por ejemplo, el lunes y jueves. Ay, espérate que todavía tienes otro... tienes muchos, Antonio. 40, mashallah. Tienes otros 3 hijos. ¿Dónde están trabajando? Con el palo. ¿Qué hace? En la calle, vigilando los coches. Y esperando, pobrecito, con el palo. Cuando saca el coche se va, le da 50 céntimos, 1 euro. Y luego tienes ahí 2 hijos. ¿Qué hace? Lavando los coches. 2 euros, 3 euros. Y las chicas, tus hijas, 2 tienen gallinas para vender huevos. Y claro, esos huevos, para venderlo a los pobres no le van a pagar bien. Pues esperando que vengan los de Europa para que compre huevos que le den más dinero. Y otros trabajando de aquí para allá. Ahora os pregunto a los que me están escuchando ahora, ¿qué vais a pensar de este Antonio, de este hombre, que es uno de los ricos, tiene muchos hijos, pero cada uno donde trabaja, trabajando de barbeta, y otros vendiendo bolsas, y otras vendiendo huevos? ¿Qué ha pasado aquí? Algo ha pasado. ¿A quién vais a echar la culpa? ¿Al padre, no? ¿O es que dirá, bueno, el padre ha trabajado, ha conseguido el dinero? Como piensan algunos, los conozco. Y cuando murió el padre, los hijos se pusieron muy contentos para dividir la herencia. Claro, tienes razón, que se muera, ¿sabe? Piensa, ¿sabe? Que se muera, que se vaya por ahí. Hombre, disfrutar un poco, ¿sabe? Pero algunos padres no. Dice, yo he sacado carnet de espabilas. Hombre, Shuma, tú como padre tienes mucho dinero y yo voy a sacar el carnet a mi hijo. Es mi hijo, ¿sabe? Le voy a comprar una casa, un coche, le voy a hacer todo si yo tengo dinero. Pero algunos no. Antonio es millonario y sus hijos trabajando en el mercado, vendiendo bolsas. ¿Qué piensas? Antes que responda, vamos a poco. Ya sabes cómo soy yo. Explico las cosas muy bien. Os voy a dar algunos ejemplos y así me vais a entender. Esos que dicen, ¿dónde está Dios que hay pobres? Las mujeres que están casadas tienen hijos. Que Dios os proteja y ponga bendición
en vuestros hijos. Usted como una mujer, cuando has comprado, digamos, la cuna, la ropa para el bebé, ¿cuándo lo has hecho? ¿Antes de estar embarazada o después? Yo supongo que todas dirán, pues cuando estoy embarazada o cuando estaba embarazada. Bien. No creo que una mujer antes de estar embarazada, antes se ha casado y va a comprar una cuna, lo que necesita el bebé. Alguna mujer lo ha hecho, aunque lo han hecho, pero muy pocas la verdad. Y no creo que hay. Entonces una mujer está embarazada, ahí es cuando va a comprar. El primer mes, segundo mes, no creo. Yo creo que después de 4 o 5 meses, para saber si es un niño o una niña, ¿verdad? Quinto, sexto, es cuando vas a comprar la cuna, lo que necesita el bebé, ¿verdad? Genial. Y ahora, los que creen en Dios, cristianos, musulmanes, judíos, los que creen en Dios, ¿cuándo o qué es lo que ha creado primero Dios? Dios, ¿qué es lo que ha creado primero? ¿Ha creado los cielos y la tierra? ¿O ha creado primero a Adán? Tranquila María, piensa, no hay prisa, piensa a poco. ¿Cómo? ¿Los cielos y la tierra? No, bien. ¿Lo has hecho bien? Dios primero ha creado la tierra y los cielos. Y luego, a lo mejor con miles de años, ha criado a nuestro padre, que es Adán, que la paz esté con él, y ha criado a nuestra madre Eva, que la paz esté con ella. ¿Estáis conmigo? Bien. O sea, Dios ha creado primero la tierra y ha preparado todo, ¿verdad? Claro, prepara todo en esta tierra, para toda la gente y para toda la vida. Y luego ha criado a Adán. Bien, volvemos a la mujer cuando está embarazada. Va a preparar para su bebé antes de estar embarazada o cuando está embarazada. Cuando está embarazada. Pero Dios lo preparó todo. Preparó todo antes de criar a Adán. O sea, ¿qué vamos a entender? Dios antes de criar a Adán ha preparado todo. Los cielos, el sol, la luna, la lluvia, la tierra, todo lo que necesita el hombre para él y para sus hijos para toda la vida. ¡Ajá! Ahora lo vais a entender bien. Hasta aquí lo habéis entendido. Dios preparó todo. Mejor que la mujer. O sea, la mujer antes de preparar al bebé hasta que esté embarazada, ¿no? Al quinto, el sexto mes, cuando ya le falta un mes, 2 meses, entonces se va a preparar, porque ella no sabe si su hijo va a beber o no, ¿verdad? Pero Dios es sabio, sabe todo, ha preparado todo y luego ha criado a Adán. Ahora volvemos a Antonio. Antonio, no te enfades, hombre. Tenemos a Antonio. ¿Cuántos hijos tiene? Y mira el trabajo que tiene. Y él es millonario. ¿A dónde os quiero llegar? Que no entran en la cabeza. No lo entiendo. Que un país tenga diamante y la gente no tiene pan para comer. ¿Alguien me puede explicar esto? Un país donde tienen diamante y no hay agua. ¿Te lo imaginas? Y luego estas personas diciendo que ¿dónde está Dios? No, espérate. ¿Cómo que dónde está Dios? Dios nos ha dado todo. ¿Qué pasa? Tienes que preguntar. ¿Qué les pasa a esta gente? Un país donde hay diamante, no tienen pan para comer. Un país donde hay petróleo, donde hay gas, donde hay mar, hay pescado, no tiene para comer. ¿La culpa de quién? ¿Quién tiene la culpa? Piensa un poco. Dios nos ha dado todo. Si vamos, por ejemplo, a los países árabes, mira, investiga, Dios les ha dado todo, para toda la vida. Petróleo, gas, bueno, Arabia Saudita, el Kuwait, Dubái, un poco bien. No vas a encontrar uno de esos
buscando trabajo aquí en Europa de construcción. Por lo menos ellos también. Pero Irak, Siria, Palestina, Egipto, todas esas partes tienen todo. Tienen petróleo, gas, tienen mar, pescado, tienen todo, todo, todo. Encuentras gente durmiendo en el cementerio, como por ejemplo Egipto. ¿Qué ha pasado? Durmiendo en el cementerio, no tienen dónde dormir. Hombre, ¿qué ha pasado? ¿Y sabéis lo que pasó? ¿No lo sabéis? Que hay un gobierno injusto. Gobierno ladrón, ¿no sabes? No solo en los países árabes. Esto no es política ni nada. Tenemos que hablar de esto, no tengamos miedo. Por ejemplo, Venezuela. Hay países que tienen mucho dinero. Tienen más petróleo que Arabia Saudita. Y hay gente que no tiene para comer. Hombre, ¿qué ha pasado? Y esto lo que quieren de nosotros. Este grupo Dajjal, grupo injusto, esto es lo que quiere de nosotros. Que seamos pobres y esclavos. Pobres y esclavos. ¿Sabéis que estos ricos no es que van a dar 50% de lo que tienen? No, no. Solo un 5, un 10% de lo que tienen, ya no habrán pobres en este mundo. Así que esos que hacen preguntas que los pobres, que ¿dónde está Dios? No, no. Tienes que preguntar a estos ricos, ¿de dónde viene ese dinero primero? ¿De dónde viene? ¿Cómo han llegado para que sean ricos? ¿Lo has investigado? No creo. Y luego puedes hablar, decir dónde está Dios. Primero, Dios ha creado la tierra y ha preparado todo para todos y para toda la vida. Pero hay muchos injustos, muchos ladrones. Lo único que hacen, te viene y te dice, bútame. Que os voy a ayudar, que nosotros somos un grupo bueno. Bótame María. Y nos vemos desde de aquí a 4 años. Y 4 años o 5 años vuelven otra vez. Bótame. Y la gente, pues tío, bótale, ¿qué va a hacer? Y además este grupo Dajjal, anticristo, este grupo no quieren que subamos para arriba. Siempre que quedemos esclavos y pobres, como en la época de Faraón. Lo que pasó, está pasando, y espérate lo que vendrá. Que Dios nos dé firmeza de seguir su palabra. No olvides de darle like a este vídeo y compartir. Y espero que tengamos algunos miembros en nuestro canal para apoyarnos. Nos vemos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mm-hmm.